Listo. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso de capacitación está basado en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia. Este curso, como ustedes saben, está dirigido al funcionariado público en los municipios de Ciudad Juárez y de Chihuahua en el estado de Chihuahua. Yo soy Gabriela Barajas, parte de la red Facilitando Cambios, y el día de hoy vamos a estar abordando dentro de nuestro módulo básico el tema 9, que se refiere a las responsabilidades y obligaciones de las y los servidores públicos en la atención a la violencia. Recordamos que estamos en el marco de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al psicólogo Juan Alejandro Andiano, quien nos va a estar hablando de este tema importante, y como siempre les damos una pequeña reseña sobre la experiencia del psicólogo Alejandro y sobre estas partes importantes del trabajo que él ha estado haciendo, tanto en la sociedad civil como también como parte del funcionariado público en algunas dependencias. Juan Alejandro Anguiano es psicólogo por la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez, es maestro en psicoterapia humanista y en educación para la paz por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, actualmente es director del Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos y Centros de Convivencia Familiar, supervisada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Es participante activo en la conformación del Tribunal Especializado en Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, coordinador general de la Comisión Interdisciplinaria del Tribunal Especializado en Violencia de Género, impulsor y coordinador de las mesas de trabajo para el fortalecimiento de los programas educativos con hombres generadores de violencia, que convoca instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, es coordinador general de los grupos de reflexión para hombres que se encuentran en un proceso legal familiar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Es impulsor del proyecto para el trabajo reeducativo con hombres generadores de violencia de género dentro de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito en la Zona Norte. Es impulsor del proyecto Masculinidades Socialmente Responsables dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera, y además es creador del modelo Las 4 R's del trabajo con hombres generadores de violencia de género y cofundador de la Asociación Civil Hombres en Rumbo de Restablecimiento y Equidad Social. Un montón de cosas interesantes, importantes lo que has estado haciendo, Ale. Además, digo, nos falta más en otro de los temas que vamos a estar compartiendo contigo. Vamos también a dar una parte más de este currículum extenso, pero sin más por ahora, pues te voy a dejar con nuestros y nuestras participantes un poco para que también si te quieres presentar, darles algunas palabras e iniciamos con tu tema. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, gracias Gaby. Saludo, digo, sé que por el formato en este momento no podemos estar en interacción directa. Sin embargo, bueno, pues existen estas modalidades y estas posibilidades de encontrarnos, ¿no? Por ahí yo luego digo que el resultado de muchas reflexiones, o mejor dicho, muchas de las reflexiones que vamos construyendo, pues son el resultado de encuentros incluso con personas que no conocemos cuando leemos un texto, cuando vemos algún contenido y finalmente la intención pues es justamente seguir construyendo este tipo de reflexiones. Yo agradezco a la iniciativa, la propuesta y por supuesto la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema. Me voy a permitir compartir una presentación que hemos preparado para ustedes. Agradezco si me dicen si ya aparece en la pantalla. Perdón, si ya se ve. ¿Sí? Sí, Perfecto. ¿Y en pantalla completa? todavía no. Listo. Esa tarda luego un poquito en aparecer. Ahí está ya en pantalla completa. Listo, ¿verdad?
Muy bien, pues el tema que nos ocupa y que también aprovecho para comentar que un poco conociendo la dinámica que se ha venido desarrollando en este ejercicio, me gusta mucho la posibilidad de interactuar, el hecho de que estés aquí, Gabriela, y también por su experiencia y por todo el trabajo que han realizado, creo que fortalece mucho el poder hacer algunos intercambios. No siempre me aparece en la pantalla si quisieras como tener una participación, así es que con toda Claro. confianza abres micrófono e intercambiamos lo que sea importante y Sí, necesario. claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Y justo para iniciar con este tema, digo, va a estarles apareciendo también ahí a nuestras y nuestros participantes, pero es precisamente cuando hablamos de responsabilidades y de obligaciones de las y los servidores públicos en la atención a la violencia, creo que la pregunta inicial, tanto mía como de quienes estaremos aquí siguiendo en el curso, es cuáles serían esos elementos que como parte del funcionariado público tendríamos que tomar en cuenta para identificar cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras obligaciones. Claro, Gaby, muchas gracias. Muy atinada tu pregunta, porque creo que justamente nos permite pues adentrarnos, ¿no? Adentrarnos y sobre todo a la propuesta que venimos a hacer con este tema, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos elementos, como lo preguntas, Gaby, que tendríamos que tener en cuenta para identificar estas responsabilidades y obligaciones? Sabemos que existe todo un marco normativo en cuanto a las responsabilidades de servidoras y servidores públicos, materiales que están al alcance de las personas que están llevando esta capacitación. Y por lo mismo quisimos en este primer encuentro con ustedes, pues partir de algunas reflexiones, ¿no? Que seguramente van a tener acceso a ellas en otros de sus módulos, pero que nos permiten contextualizar sobre las responsabilidades y obligaciones que tenemos como servidoras y servidores públicos. Un esquema que en lo particular me gusta mucho tener en cuenta, pues tiene que ver con esta propuesta de Johan Galtung en cuanto al el intento de clasificación que hace sobre particularmente tres violencias, ¿no? Una de ellas sería la violencia directa, que vendría a representar esta violencia que se hace visible y que como servidoras y servidores podemos tener acceso a ella a través de las manifestaciones y de los relatos, de las narrativas de las víctimas, tanto mujeres como niñas, ¿no? Y que podemos nombrar en sus distintas modalidades. Sin embargo, y en términos de nuestras responsabilidades y obligaciones, creo que es bien importante colocar en el tema todo lo que tiene que ver con la violencia cultural y simbólica que se puede expresar a través de las actitudes que dan cuenta pues, de una serie de normas pautadas, de significados, de creencias en relación a las realidades o a las condiciones de aquellas personas que acuden a nuestras instancias. Y la otra violencia, que creo que es bien importante colocarla en la reflexión, pues tiene que ver con esta violencia estructural y, y que justamente pues está muy relacionada no tanto con, por supuesto que toma en cuenta la violencia que no solamente no atiende las necesidades de las víctimas en este caso, sino que las niega, ¿no? Que las niega y colocándonos en el lugar de servidoras y de servidores, pues habremos de tener en cuenta que estas dos violencias, tanto la cultural como la estructural, y que vendrían en base al esquema que propone Galtung, a representar estas violencias invisibles, son aquellas que sostienen y que legitiman las violencias directas.
Entonces, el nivel y el grado de responsabilidad y de obligación que tenemos como servidoras y servidores públicos tiene ese alcance. Es decir, nuestro actuar puede representar una manera de legitimar, de reforzar y de sostener estas violencias directas que suelen manifestar aquellas personas que se acercan al servicio público. En búsqueda, sí, sí, Gaby. No, Sí, no, sí, sí, te ok, escucho. perfecto, gracias, Gaby. Y bueno, aquí ¿cómo nos define Johan Galtung la violencia estructural? Pues como aquella violencia que se sitúa en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades. Y si nos ubicamos como servidoras y servidores públicos dentro de una estructura fundamental del Estado que habrá de dar respuesta a estas necesidades, pues entonces no solamente, y como ya está debidamente normada, la responsabilidad y obligación que tenemos, sino, reitero, para mí es bien importante colocar en la reflexión cómo nuestro actuar y nuestro proceder no solamente representa una omisión ante una norma, sino que representa un alcance de legitimar, ¿no? Y de sostener aquellas violencias que tenemos la responsabilidad y el compromiso de acompañar y de atender para disminuir los efectos y los alcances que la misma genera. Bien. Y escuchándote, Alejandro, cuando vas diciendo, bueno, dentro de este modelo, de esta propuesta que nos dice Galton, y que va haciendo estas líneas, ¿no? Que incluso se ven aquí sobre la violencia que se da directamente, en este caso, sobre las mujeres y las niñas, y lo que después eso implica en su atención, en los servicios que se les ofrecen, quizá de pronto como funcionarios o funcionarias públicas nos ha pasado por la cabeza decir, pues bueno, yo no tengo la culpa de que le hayan hecho eso, ¿no? No tengo la responsabilidad de que le haya sucedido eso. Sin embargo, aquí creo que una de las preguntas importantes es de qué manera el actuar del funcionario público, de la funcionaria pública, o su manera de responder o de atender a las usuarias puede resultar un factor importante en cuanto a la legitimación o la deslegitimación, como decías, de la violencia. Es decir, cómo suma nuestro actuar como funcionarias y funcionarios a que esta violencia siga o no siga sucediendo. Totalmente, totalmente, Gaby. Y aquí una reflexión que ya hemos hecho también en otros espacios tiene que ver con la importancia de concientizarnos y de ser sensibles respecto a lo siguiente, y me parece que muchas de las personas que nos estarán escuchando podrán dar cuenta de ello. Desafortunadamente, digo, si partimos de que las violencias que acompañamos o que tenemos la oportunidad de atender desde nuestros distintos espacios no es el resultado de un hecho en particular, ¿no? De una familia en particular, de una pareja en particular, sino que es el resultado de unas serie de condiciones estructurales que tienen su base en la cultura, en todos estos esquemas. Pues bueno, el dar cuenta, el darnos cuenta, mejor dicho, que para muchas de estas personas que acuden a un servicio público, no solamente representa una posibilidad más para tener acceso a una justicia en términos de reparación, sino que muchas de las veces, por eso yo invito a quienes nos estén escuchando a que reflexionemos respecto a este punto, sino que gran, una gran cantidad de ocasiones representa para estas personas no una alternativa más, sino la única alternativa
para tener acceso a una justicia en su sentido más amplio, no únicamente en términos institucionales, sino a una justicia social, porque hay que tener en cuenta que muchas de estas personas vienen de ser vulneradas justamente sobre aquellos derechos fundamentales como seres humanos, como personas. Entonces, por eso creo que ahí radica la importancia de colocar esta reflexión, ¿sí? Y partir Bien, de ahí. perfecto. Y justo partiendo de ahí, pues bueno, si nos quieres hablar sobre cuáles son estos factores que influyen en este impacto, ¿no? Sobre esta legitimación y deslegitimación de la violencia, cuáles serían las cosas que pueden influir en las experiencias de las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia. Claro, Gaby, muchas gracias por tus preguntas. Digo, esto es el resultado de una serie de reflexiones previas, pero no quiero dejar de comentar que muy atinadas estas preguntas, ¿no? Que al final de cuentas nos llevan a profundizar. Pues de qué manera, incluso yo lo propondría como en este intento, no de descubrir nada, sino de intentar otras categorías, pues colocar el servicio público como la oportunidad para deslegitimar a partir de nuestras actuaciones estas violencias. ¿Cómo deslegitimamos? ¿Cómo nos vivimos? Digo, creo que esto es bien importante, ¿no? Porque creo que el acompañar a mujeres, a niñas que han sido vulneradas y que son sobrevivientes o que han estado expuestas a situaciones de violencia, no solamente nos representa la oportunidad de brindar una atención, sino la oportunidad de, a través de nuestro servicio, deslegitimar y desnormalizar estas violencias que, reitero, tienen su raíz en las estructuras. Por eso es muy importante el actuar como servidoras y como servidores. Y teniendo en cuenta también otras propuestas que, reitero, muy seguramente tendrán acceso para profundizar en ello. Y yo quise colocar este esquema que nos propone Patro sobre los factores que influyen en el impacto de las experiencias traumáticas. Reitero, no vamos a profundizar en cuanto a aquellos factores a un nivel individual, ¿no? Porque habrá este espacio para ello. Y yo aquí lo que quiero resaltar, digo, solamente para mencionarlo, cuáles son aquellos factores, el suceso en sí mismo, ¿no? Con sus distintas condiciones, por supuesto las características de la persona, ¿no? El nivel y el grado de vulnerabilidad, por eso la importancia de integrar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos en nuestro actuar, los efectos que puede llegar a tener a la persona y que, como aquí se menciona, no solamente son a un nivel individual, sino que tiene que ver con una dimensión social también. Pero yo lo que quiero resaltar es el factor del contexto como un elemento importante y que influye en el impacto de la experiencia traumática. Las condiciones del entorno. Entonces, las servidoras y los servidores públicos nos habremos de colocar justamente en este factor, porque somos parte del contexto de las víctimas. Luego hay una tendencia que algunas personas hemos venido cuestionando y reflexionando, que colocan las condiciones de vulnerabilidad en la persona. Es decir, aquello que se dice que las mujeres y que las niñas son un grupo vulnerable o son vulnerables. Entonces es importante replantearlo y decir, no, a ver, no, la vulnerabilidad no está en la persona, la vulnerabilidad está en el contexto que no favorece y que no facilita las condiciones para que la persona justamente no sea llevada a estos niveles de vulneración. Entonces es bien importante colocarnos como parte de este contexto y tratar de reflexionar y comprender que el proceso de vulneración también nos involucra, ¿no? Por eso yo quise resaltar en este esquema
que el servicio público, la atención que brindemos, el acompañamiento que proporcionemos, puede ser un factor que influya en el impacto de la experiencia traumática, pero como, así como lo mencionábamos en la lámina anterior, también como parte de un proceso de deslegitimización, también puede ser, también es el servicio público un elemento más para la reparación integral del daño y no solamente en un punto, en una fase procesal determinada, sino una reparación integral del daño que inicia desde el primer contacto que se tiene con las víctimas. Creo que esto es el posicionamiento que habremos de asumir como servidoras y como servidores públicos. Y por eso quise proponer este esquema de los factores que influyen. Sí, y que además es muy importante en esto que nos estás comentando, Alejandro, no solo del contexto y esto que mencionas sobre las personas no son vulnerables per se, por sí mismas, porque así nacen vulnerables, sino hay condiciones fuera o dentro de las esferas cercanas y más lejanas también de nuestros contextos personales, familiares, sociales, comunitarios, de Estado, ¿no? de país, que van poniendo como estos, van sumándole a si se vulnerabiliza a alguien o a una población en específico o a un cierto tipo de personas en especial, pero no porque ellas hayan nacido así, sino porque se van dando estas condiciones alrededor y que justo, digo, lo que vas a ahora tratar o nos vas a ir compartiendo es como desde, no solo es el ser funcionarios públicos, sino desde el ser parte de una dependencia de gobierno, ¿no? Dentro de este aparato del Estado del que formamos parte de las instituciones, cómo podemos empezar como a quitarle estos elementos de vulnerabilización a esas poblaciones, en este caso que nos atañe en el curso, bueno, a estas mujeres y a estas niñas que ya de por sí han tenido o han sufrido una situación de violencia, una o varias situaciones de violencia, y cómo podemos sumar para que esto no siga sucediendo, que tendrá que ver también con esto que decías de la reparación del daño. No nada más es que al final, a partir de un juicio, suceda que se le restituya algo, sino desde que esa mujer o esta niña, esta usuaria, llega a nuestra instalación, la persona que le reciba, así sea la persona que está en la recepción o la persona que abre la puerta, el policía, la policía, el vigilante, esa persona va a empezar a tener una importancia en este proceso de no revictimización, pero sobre todo, pues decías, de la restitución del daño, ¿no? Totalmente, Gaby. Y yo creo que hacia allá tendríamos que transitar, ¿verdad? Que que el servicio público como un espacio que parta de un posicionamiento justamente para esto, ¿no? Para que el contacto que tienen tanto las mujeres como las niñas con las instituciones, que la institución puede ser no solamente el edificio que ubicamos, sino quienes le conformamos a la institución y que podamos dar esa respuesta en base a las necesidades que las mujeres y las niñas que han estado expuestas a estas violencias manifiestan. Y sobre todo, pues entendiendo, ¿no? Entendiendo que digo, partiendo que pues no se trata de una violencia instrumental, como dice por ahí la doctora Rita Segato en una de sus conferencias, haciendo referencia a que no se trata del robo de un objeto, no se trata, digo, se trata de una violencia que tiene un elemento histórico, que tiene una serie de, que como bien lo exponen el, el movimiento o los movimientos de mujeres feministas, ¿no? Con estas expresiones que hacen cuando de reclamo, cuando dicen que si nos tocan a una, nos tocan a todas, y que el sentido profundo, al menos desde donde yo logro comprenderlo, es
es que es una violencia que tiene un alcance a un nivel colectivo, ¿no? Y que la reparación también tendría que implicar en nuestro actuar desde este primer contacto y con esta visión que no solamente mi actuar de manera responsable y comprometida como servidora y como servidor, no solamente repara el daño de esta víctima que estoy en este momento brindándole un acompañamiento, sino que tiene un alcance a un nivel simbólico y a un nivel colectivo, ¿no? Entonces, también esta otra lámina, ¿no? Nos pareció muy importante compartirla, muy relacionada con la anterior, porque ¿qué se ven estas experiencias de violencia? ¿Cuáles son las necesidades psicológicas básicas que pueden llegarse a ver alteradas o afectadas? Pues una de ellas tiene que ver con la seguridad personal, con la confianza en sí misma y en las y los demás, con la necesidad de estima y respeto, con el sentimiento de control sobre la propia vida y con esta necesidad de intimidad y vinculación afectiva, y que pueden representar una pérdida de la seguridad en el mundo, del valor positivo sobre sí misma y del sentido de la vida. Yo aquí quiero compartir una experiencia en una ocasión haciendo justamente un peritaje de valoración de riesgo. Llegó una mujer que en un lapso de 6 meses había sido violentada de manera muy grave, ¿no? En una primera le ocasionó el generador de la violencia un traumatismo a nivel craneoencefálico, y la segunda ocasión le fractura de pómulo con una proximidad a estallamiento de ojo, ¿no? Entonces, una mujer que estaba en un refugio y que cuando nos solicitan hacer este dictamen de valoración de riesgo, en el momento de la entrevista ella estaba pues irritada, incómoda, con mucha desconfianza. Y entonces llega un momento en el que ella, en un afán de tratar de explicarme el origen de su proceder, entonces me dice ella: discúlpeme, licenciado, si le respondo de esta manera, pero es que me cuesta mucho trabajo confiar, ¿no? Y entonces yo, al escucharla, mi respuesta fue, le dije, entiendo y le propongo algo, le dije. Deme la oportunidad de yo comprender esto que usted está viviendo. Es decir, a quien le corresponde comprender y entender lo que usted está viviendo es a mí, que estoy brindándole una atención o acompañándole en una fase de su proceso. Le dije, y el mensaje que intenté transmitirle fue, y que hoy comparto, es que hay muchas de estas situaciones que a quienes nos toca comprender somos a las servidoras y a los servidores, ¿no? Que la persona, y desafortunadamente vivimos y hemos construido instituciones donde la mayor parte de la carga de los procesos siguen recayendo en las víctimas, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos qué hacemos como servidoras y servidores justamente para llegar a este nivel de comprensión y de sensibilidad sobre las condiciones en las que están las víctimas, ¿sí? Tanto las mujeres como las niñas. Y esto nos remite a dos categorías que, reitero, muy seguramente profundizarán en algún otro módulo, pero que me parece muy importante tener en cuenta, y tiene que ver con la victimización primaria. Yo voy a rescatar un elemento de esta victimización primaria, ¿no? Y bueno, ¿cómo se identifica este tipo de victimización? Como aquel proceso por el que una persona sufre de modo directo o indirecto los efectos nocivos derivados de la violencia o de un hecho traumático, con
al menos en este momento, unos posibles efectos, que habrá muchos más, que tiene que ver con un impacto a nivel psicológico, con un temor, con un miedo a volver a ser victimizada, con ansiedad, con angustia, con algunas otras manifestaciones, con un surgimiento de sensación de culpabilidad. Digo, esto hay que entender cuál puede ser la experiencia a un nivel subjetivo de la mujer víctima o de la niña, y con una repercusión en sus hábitos que alteran su capacidad de relación. Entonces, qué importante comprender como servidoras y servidores estos posibles efectos, pero también, y aquí es donde yo quisiera resaltar, como posible efecto, una respuesta social que no siempre es solidaria llega a generar más aislamiento, ¿no? Y llega a generar una serie de condiciones. Yo recuerdo cuando estuve en Fiscalía trabajando en una unidad de investigación de delitos de violencia familiar, delitos sexuales y de trata de personas, que era común, desafortunadamente, la retractación en el caso de las niñas víctimas de violencia sexual. Entonces, que llegaba un momento en el proceso en el que se retractaban y nos solicitaban, como ya se había hecho un peritaje en una primera etapa, ya en el momento de la retractación nos hacían una solicitud para explorar las posibles causas de la retractación. Pues desafortunadamente yo me encontré algo que luego pude comprobar en alguna literatura, que una de las principales causas de la retractación en víctimas de violencia sexual infantil tiene que ver con la manera de responder por parte del sistema, ¿no? O sea, y era justamente ubicarlo e identificarlo, porque era la respuesta que se daba desde el sistema, una de las causas recurrentes que logramos identificar para la retractación. Por ejemplo, Alejandro, sería como desde quien las recibe, desde ese inicio, que el no creerles o el hacerles preguntas, la misma pregunta, o como cuáles serían los ejemplos de cómo, cómo la respuesta del Estado, pues obviamente es los primeros respondientes o los que van siguiendo el caso, qué es lo que qué es lo que hacen o qué es lo que dejan de hacer para que ellas digan, no, ya no quiero. Exactamente, pues uno de ellos, como bien lo señalas, Gaby, tiene que ver con los interrogatorios recurrentes, tiene que ver con el que no se cuenten o con interrogatorios no solamente recurrentes, sino culpabilizadores, que ponen en duda, que cuestionan, que están cargados de prejuicios, incluso que hay algunas figuras ahí que luego se abordan desde la victimología y que tiene que ver con esta víctima ideal, ¿no? Que no cuadra como con todas los rasgos o las características que se esperan, y eso genera duda en el servidor o en la servidora, y entonces la manera en la que lleva el proceso, que no se informe de manera oportuna, adecuada, que no se tengan en cuenta las condiciones y las necesidades en función de etapa del desarrollo, en función de pertinencia cultural, en función de diversidad, en función de una serie de enfoques. Por eso yo sí, digo, yo insistiría en la invitación a que como servidoras y servidores públicos tenemos un trabajo y una responsabilidad tan grande en cuanto a esto, ¿no? ¿Cómo esta respuesta puede generar, que no siempre es solidaria, puede generar un mayor aislamiento, y cómo revertir esto, ¿verdad? Cómo desde nuestras responsabilidades generar respuestas que representen esta confianza, recuperar la seguridad, ¿no? Me decía en una ocasión una mujer víctima de violencia, y me decía ella que después de llega con un nivel de confusión para ser atendida, y entonces ella me expresaba
que desde ese momento, cuando él dejó de golpearla, que ella experimentó como si al momento de que la golpeaba, algo le hubiera arrebatado. Es decir, ella me lo decía así, sentí que me quitó algo y que hasta ahorita no logro entender qué es. Y entonces ya como en este acompañamiento, en esta escucha, en este intercambio, ella por sí misma llega a la conclusión y dice, ya sé qué fue lo que me quitó. Después de la forma en la que acompañamos, dice, me doy cuenta que lo que me quitó fue mi lugar como persona. Lo que me arrebató fue mi ser persona, me decía la mujer. Y entonces, si no logramos dimensionar, ¿no?, todas estas experiencias, pues bueno, como lo mencionabas tú, Gaby, cómo desde que llega, desde que se le recibe, desde que se le atiende en tiempo, desde que se le informa, desde que se le pregunta si hay alguna necesidad muy personal que atender en ese momento, si hay que hacer alguna pausa, si hay que hacer, si hay algo tan básico como preguntarle a la persona, aquellas que tenemos dos nombres, ¿no? ¿Con cuál de sus nombres le resulta más cómoda que nos dirijamos hacia ella? Ujú. ¿No? O sea, algo que la haga sentirse vista de nuevo, ¿no? Que la haga sentirse persona, ¿no? Persona, sí. Mm, ujú. Sí, y fíjate que estoy recordando un poco con lo que nos comentas, otra también de las expertas que nos estuvo hablando sobre uno de los temas también básicos, y nos decía, es importante esto que tú estás comentando, que podamos tratarle como una persona y que estas sobrevivientes de violencia o estas víctimas de violencia puedan sentirse escuchadas y creídas, porque también comentaba de un caso importante también en el estado de Chihuahua que decía, esta mujer ni siquiera estaba esperando que mandaran al marido a la cárcel, es más, ni siquiera, o sea, no estaba esperando como todo el castigo, sino ella al final terminó diciéndole a la jueza, con que todos ustedes me hayan escuchado cuando llegué, que me hayan creído cuando hice la denuncia, que hayan empezado este proceso en el que ustedes me creyeron y dijeron, sí, a ver, díganos qué fue lo que pasó y vamos a empezar a ver cómo se repara este daño. Yo con esto me voy sabiendo que me atendieron y sabiendo que sí fui escuchada y que sí fui creída. Si la persona va o no va a la cárcel, ya eso no me interesa. Yo me voy de aquí sabiendo que ahora ya me siento de nuevo, esto que decías, y es como un ejemplo recurrente, me siento una persona, ¿no? Me siento que me han vuelto a dejar en este lugar en el que yo ya soy la persona en la que la gente puede creer, que además esto que me pasó no fue algo que me imaginé, sino que realmente sucedió y realmente hay personas que están buscando o ayudando a que haya justicia o que yo pueda tener esta justicia sobre esta situación que me pasó. Entonces, justo, o sea, nuestro papel como funcionarias y funcionarios es tan importante desde el primer momento en el que miramos a esta persona y la tratamos como una persona que está llegando a solicitar un servicio, ¿no? Claro, claro, claro. Y una persona en un contexto determinado, ¿verdad? Porque una definición que a mí me encanta del el enfoque psicosocial tiene que ver con el, aquel que integra a personas en contextos y a contextos con personas, ¿no? Entonces, ¿cómo el contexto, ¿no?, de alguna manera ha representado, ¿no?, o ha favorecido todas estas condiciones de las personas que llegan a buscar un servicio, ¿no? Y bueno, esto nos remite a la victimización secundaria, ¿no? Reitero, en algunos de los módulos van a profundizar, es únicamente para contextualizar. ¿Y qué se nos ha propuesto en cuanto a la victimización secundaria? Pues es aquella que abarca los costes personales derivados de la intervención del sistema, ¿no? Que paradójicamente, un poco lo que estamos reflexionando, puede incrementar los padecimientos de la víctima, ¿no? Generar consecuencias emocionales negativas derivadas de este contacto
y que una diferencia entre victimización primaria y secundaria es que en la primera procede del mismo delito, mientras que en la segunda es una consecuencia negativa de la respuesta que da el sistema y por eso existen pues una cantidad, creo que cada una y cada uno de los servidores públicos que estén teniendo acceso a este ejercicio y a este proceso podrán identificar. Esto creo que es un ejercicio bien, bien importante a realizar. Un aspecto que nos falta mucho en las instituciones y en el servicio es que generemos espacios para voltear a ver cómo y qué y de qué manera estamos dando este servicio público, ¿no? Y podrá haber cada servidora, cada servidor podrá identificar incluso a partir de estas categorías en un espacio como mucho más próximo con sus compañeras y compañeros y decir de qué manera en esta institución, en esta instancia, en materia o pensando en una prevención, de qué manera hemos generado una victimización secundaria, de qué manera hemos reforzado, de qué manera hemos legitimado. ¿Y cuáles son algunas de estas formas muy puntuales? Pues el interrogatorio policial, puede ser la manera en la que se desarrolla, por eso existen protocolos, el dolor causado al revivir el delito sufrido al declarar, ¿no? Entonces esto que decías ahorita, Gaby, de los interrogatorios recurrentes y que ahora pasa con el especialista en una materia y luego pasa con la otra y luego pasa y así, ¿no? El reencuentro con el agresor durante el proceso judicial y este reencuentro no necesariamente tiene que ser que vaya, hay que entender que para muchas víctimas, tratar de comprender que para muchas de las víctimas, la posibilidad de reencuentro con el agresor no solamente tiene que ver al momento de la celebración de una audiencia, para muchas de ellas el solo acercarse a una instancia ya está dentro de ellas la posibilidad de encontrarse o de la consecuencia o de la respuesta que vaya a tener el generador de la violencia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta un elemento importante respecto al ejercicio de la violencia y sobre todo cuando hablamos de esta violencia que tiene un componente histórico, sistemático, cíclico, en escalada y que tiene que ver con lo siguiente, que quien genera la violencia no solamente pretende tener el control sobre lo que la persona hace, sino que también llega a tener el control sobre lo que la persona siente y sobre lo que la persona piensa, ¿no? Entonces, cuando llegan a nuestras instancias, muchas de estas mujeres y niñas, ¿sí? Están bajo el control no solamente sobre lo que hacen, sino también sobre lo que están sintiendo y sobre lo que están pensando, ¿no? Entonces, esto es como importante tenerlo en cuenta. El sentimiento de humillación que se experimenta digo, aquí hablando del proceso judicial y que fomenta acciones en las que la responsabilidad recae en ellas, ¿no? Un poco lo que hablábamos hace un momento, la excesiva burocratización, ¿no? Recuerdo un asunto hace ya varios años. Yo sé que muchas instancias se han replanteado su manera de proceder y recuerdo mucho hace ya varios años en un asunto de una mujer víctima de violencia por parte de su pareja que le ocasionó una fractura de costilla, pero todavía no se tenía un informe médico como tal, pero el dolor era muy intenso y todo indicaba que había una fractura. Y solicitamos en aquel entonces, desde el área en la que yo me encontraba, un traslado a otra instancia dentro de la misma institución de urgencia y la respuesta de este servidor público era que se lo tenía que pedir por oficio, que se lo tenía que pedir no sé con cuánto tiempo de anticipación, y entonces pues imagínense cuando uno habla de asumir posicionamientos incluso dentro de la misma institución, pues esto implica no irse peleando con todo el mundo, ¿verdad? Pero sí ponerse pues con una postura de que es necesario y urgente resolver dicha situación y que tiene que ver con esta excesiva burocratización, que no da respuesta a las necesidades inmediatas, ¿no? Ser tratada como acusada, ¿no? Esto
Por eso también a mí me entusiasma, me da mucha esperanza que se generen estos espacios porque es una oportunidad más para voltear a ver y revisar nuestros sesgos, nuestros prejuicios, los esquemas bajo los que partimos, los significados que hacemos respecto a incluso la violencia, el tipo de violencia, la modalidad, ¿no? Entonces esto es fundamental y la falta de tacto o incredulidad del dicho, de lo que ¿no? dicen. Sí, ¿Verdad? y escuchándote, Alejandro, digo, esto me estoy imaginando un montón de cosas, tanto de experiencias o de lo que hemos escuchado o hemos leído sobre qué es esta parte de la victimización secundaria que tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer como parte del funcionariado en general, ¿no? Y me iba imaginando cada vez que ibas diciendo estos diferentes tipos de victimización secundaria, en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando alguien llama al 911 para solicitar o para denunciar que desapareció una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, una mujer, una niña, una adolescente, y las primeras respuestas a veces suelen ser: no se puede abrir, no se puede hacer la ficha hasta que hayan pasado 24 o 48 o 72 horas, porque a lo mejor se fue con el novio, o porque a lo mejor va a regresar. Y entonces, por un lado, se pierde tiempo muy importante en estas primeras horas de poder buscar a la persona que, no, que ha desaparecido, que no ha llegado, que no sabemos dónde está. Pero además es justo esto que decías aquí: ser tratada como acusada y no creer en el dicho de las personas, en el creer que esa chica, esa niña, esa adolescente o esa mujer se fue por su propio pie, por su propia voluntad, y ¿para qué perdemos tiempo en abrir una denuncia o levantar una o en hacer una ficha de búsquedas? Y seguramente va a regresar al rato, y hay familias que han pasado años y esa persona no ha regresado al rato, ¿no? No ha llegado el momento en el que regrese. Pero también, por ejemplo, situaciones en las que las primeras preguntas o las preguntas en el interrogatorio justo es si le pasó, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, pues si qué estaba haciendo, si había estado viviendo, si iba vestida de cierta manera, si iba solamente con hombres, y si estaba en un lugar que era riesgoso por ser mujer, y como varias cosas que de repente pareciera que son casi de broma, pero que sí están sucediendo, que muchas de las mujeres lo han ido reportando, lo han ido diciendo, y que muchas incluso no denuncian porque saben que se van a enfrentar a eso, ¿no? Sé que tal persona alguna vez fue y la hicieron retractarse de lo que dijo, la hicieron que no metiera la denuncia, preguntan, digo, ejemplos aquí claros, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando las chicas o las mujeres han sido agredidas en el metro, en el transporte público, los mismos policías de pronto es decirles: pero ¿está segura que quiere ir a meter la denuncia? Porque se va a tardar un montón de horas, ¿eh? Y entonces desde ahí es, pues mejor, ¿a qué voy? Si de todas formas, ya desde aquí me están diciendo: mejor no vaya porque va a perder su tiempo. Y entonces ahí se van quedando en esta victimización secundaria que es: pues si ya dije que me está sucediendo, su primer obligación o responsabilidad como parte del funcionariado es decir: sí, vamos, aquí está, aquí es el lugar, vamos a ir, la voy a acompañar, y pues se tarde lo que se tarde, no sabemos, esperamos que sea rápido y que también la otra persona, el otro funcionario sea expedito y empiece a hacer pues lo que nos toca hacer como parte de ser garantes de derechos. Totalmente, totalmente, Gaby. Y creo que escuchándote, he tenido la oportunidad de acompañar procesos con servidoras públicas que han sido víctimas de violencia, y es triste, yo diría, escuchar que no quieran proceder por todo aquello a lo que se van a enfrentar, ¿no? O sea, el hecho de que un cuestionamiento venga, ¿no? Y siendo algunas servidoras que están en áreas de atención, de investigación, y que ven, digo, primero nos da cuenta de que como víctimas pues atraviesan por todos estos procesos, pero que dentro de los muchos procesos que atraviesan también existe la desconfianza,
que se ha generado en ocasiones por las respuestas que llegamos a dar. Ese es el nivel de responsabilidad y de compromiso que tenemos como servidoras y servidores y que lo podemos ver reflejado en ello, ¿no? O en espacios de reflexión, escuchando compañeras decir, si mi hija atravesara por una situación de esta naturaleza, yo no pondría una denuncia, yo no llevaría a tal, ¿para qué la voy a exponer a este tipo de experiencias? Y entonces esto nos tiene que llevar a voltear, reitero, a revisarnos y retomar, sí, desde lo normado, hasta esta necesidad de, de sensibilizar. De Y hacer entonces, un cambio, exacto. Perdón, sí. exactamente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es una de las preguntas que Gaby fue generando, ¿no? En estas sesiones previas, para dejar, para evitar ser parte de esta victimización secundaria. Por supuesto, creo que aquí hemos venido dando ya algunas respuestas y hay una categoría que a mí me dan bastante claridad y que comparto y espero que a muchas personas igual, y que tiene que ver con un proceso de desvictimización, ¿no? Un poco lo que mencionabas, Gaby, hace un momento, de cómo desde el primer contacto en el sentido de la primer persona con la que yo me encuentro al ingresar a la institución. Sí, aquella que me va a informar, que me va a decir que espere, que me va a dar un turno, que me va a dar... Yo le decía, estando en fiscalía, y lo he venido tratando de replicar en otras instituciones, yo les decía a las personas que estaban en las áreas de recepción o de seguridad, y porque nos sentábamos a reflexionar sobre estos temas, y yo algo que me he dado así como la oportunidad de decirles es que el proceso de desvictimización, primero hablamos de un poco de lo que trata, pero que el proceso de desvictimización que tiene que ver con esta restitución, con este resarcimiento, con esta reparación, este, inicia justamente desde este primer contacto. ¿Sí? Desde la manera en la que yo siento como víctima que estoy recibiendo una respuesta, ¿no? Y es muy claro el objetivo que tiene este proceso de desvictimización. Está relacionado con la reparación del daño, con el restablecimiento, que sabemos que esto no podemos decir que la persona regresa al mismo estado porque ya vivió la experiencia, sino cómo la va a integrar, cómo la va a procesar, qué le va a representar esta experiencia y esta respuesta, ¿no? Y también tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? Y aquí es muy claro en cuanto a las responsabilidades que tenemos, ¿no? Y que tiene que ver con este establecimiento y con esta propuesta de políticas preventivas, tanto en la protección de la figura de la víctima como en su rehabilitación, y que busca recuperar, ¿sí? En sus distintas facetas. Así es. Sí, y me suena mucho esto que dices, lo relaciono con otra de las expertas que nos decía, cuando hablamos de recuperación, ¿cómo lo dice? Rehabilitación o resarcimiento del daño, no es pensar hacia atrás, ¿no? Lo que nos decía es, el resarcimiento viene o piensa hacia el futuro, no hacia el pasado, porque justo es, ya no puedo, como dijiste ahorita, llevarte a donde estabas o antes de la situación que te vulneró o de la que fuiste víctima, pero ya no vas a seguir siendo igual, ¿no? Que antes. Pero sí puedo pensar en qué cosas o qué piso puedo poner hacia adelante para que tengas una vida de calidad, para que no sigas en una situación de vulnerabilización, para que no sigas en riesgo o en peligro de otra situación, otra experiencia de violencia como la que ya has vivido. En ese sentido viene esta parte del resarcimiento y de la reparación del daño. Y como bien dices, es desde el primer momento en el que llegas a nuestra institución, a nuestra dependencia, desde ahí tendríamos que empezar con esta reparación del daño, incluso sin saber qué es lo que te ha pasado. Es desde cómo te recibo, eso ya ayuda a que tu ser persona pueda empezar a reparar
un poco lo que has vivido o lo que te trajo a este lugar. Claro, Gaby, claro. Y un elemento aquí muy importante también para colocar en la reflexión es que esto no implica caer en posturas de extremo asistencialismo, ni paternalismo, ni infantilismo. Digo, hay quien, o sea, no, es dignificar, es darle un lugar a la persona, ¿no? Con recursos, digo, que sabemos que hay condiciones de vulnerabilidad que se van a acentuar más en ciertas personas, ¿no? Y por esto la importancia de esta mirada interseccional, pero no incurrir en estas, o sea, en estos asistencialismos extremos, ¿no? Ni paternalistas, ni viviéndonos como las salvadoras y los salvadores, pero sí en un trato que, reitero, a mí me encanta esa palabra, ¿no? Que dignifique, y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, y que represente esta oportunidad que tú mencionas, Gaby, y teniendo en cuenta lo siguiente, pensemos en las mujeres víctimas de violencia de género en el contexto de las relaciones de pareja, ¿no? Y teniendo en cuenta sus elementos que algunos de ellos tienen que ver con esta ciclicidad. Entonces, no sabemos si la persona, y aparte en qué etapa del cambio se encuentra la víctima, ¿no? Si la persona en ese momento sea una aproximación inicial hacia la visibilización de la violencia que está viviendo y todo, pero aún está ciclada. Y entonces la respuesta que damos como servidoras y servidoras puede representar no necesariamente que salga en ese momento de la relación violenta en la que está atrapada, pero sí generar una confianza para que en la medida que transite, que esté informada, que sepa que tiene ese recurso al alcance, ¿no? Decía yo en una ocasión en una capacitación con agentes del Ministerio Público, eh, este, por estos cuestionamientos que van surgiendo, estos mitos sobre las víctimas de esta violencia. Y entonces, pues algunas y algunos cuestionaban que todo el proceso de investigación para que al momento de llegar a la audiencia ya llegaran con el generador. Entonces yo les decía que lo peor que nos puede pasar como funcionarios y funcionarios que intervenimos en esas etapas es que una víctima ya no regrese más. O sea, si regresa a volver a poner la denuncia contra el mismo generador, contra otro generador, es comprender que es una persona que está inmersa en una dinámica estructural, que ha internalizado posiblemente estas estructuras de violencia, y que en lo que nos toca es dar respuesta frente a ello, ¿no? Pero para esto, eh, este, por eso lo que tú mencionas me parece muy importante, ¿no? Porque incluso puede ser una persona que al retirarse de la institución y de haber recibido este servicio, tenga esta confianza porque no sabemos en qué momento o en qué etapa del ciclo de la violencia o de la dinámica del maltrato esté inmersa, y la institución o la servidora, el servidor, le represente esta posibilidad de salir de la dinámica de maltrato en la que se puede llegar a encontrar atrapada. Así es, que es, como decimos también, quienes vamos trabajando incluso en la prevención, ¿no? Es cada quien está en su momento y a su tiempo. Nos gustaría que fuera más rápido y que fuera inmediato, sí, eso nos gustaría a todos, funcionarios y no funcionarios, que en la primera sepa o considere irse o salir, o que al inicio, desde que alguien ya le dijo, sí, aquí te podemos brindar ayuda, diga, ok, ya me voy, salgo de aquí, pero no en todos los casos es posible, no siempre es así, como decía, si sigo en el ciclo, si ya lo internalicé tanto, eh, pues quizá voy a tardar, ¿cuánto? No lo sabemos, pero que esa persona la, tenga la visión y la seguridad de que el día que decida ir y decir ahora sí, y aunque después diga, bueno, siempre ya no, es la siguiente vez que vuelva a decir sí, ahora sí, y estoy viniendo a meter denuncia, a solicitar ayuda, va a estar alguien ahí desde las instituciones
que le va a decir, claro que sí, pase por aquí, y que no lo vamos a considerar una pérdida de tiempo. Al final es parte de nuestro trabajo. Y si tenemos que levantar sus 3 denuncias, 4 denuncias hasta que esté lista, pues tendremos que hacerlo porque está en su ciclo y en su momento. Cuando esté lista, bueno, ya están ahí también todos los recursos, están todos los antecedentes que le van a ayudar a poder llegar a un mejor proceso o a un mejor resultado cuando esté lista, ¿no? Totalmente, Gaby, totalmente. Y no dejar de tener en cuenta que una gran cantidad de mujeres, niñas, lo mencionamos hace un momento, vienen a expresar una violencia que es el resultado de todo un proceso histórico, ¿no? Que las ha colocado en una situación de desigualdad, de desventaja, de opresión, y que como servidoras y servidores públicos tenemos la responsabilidad de representar ese respaldo, ese acompañamiento que, que le coloque o que al menos se aproxime a situaciones o a circunstancias que le permitan hacer frente a lo que está viviendo, no como lo ha venido experimentando y que ha sido desde el lugar de la desventaja, sino con posibilidades de hacer frente, de elaborar esta agencia personal, social, para poder salir de estos ciclos de maltrato y de violencia, ¿verdad? Entonces, esto que dices es muy importante. Y para ello, también reitero, sé que lo van a abordar en alguna de las clases de los módulos posteriores, pues hacemos mención de estos principios rectores para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia. No vamos a profundizar en ello, reitero, lo van a abordar más adelante, únicamente para tenerlo en cuenta, y que tiene que ver con el enfoque diferencial e interseccional, con la no criminalización, con el reconocimiento a la veracidad de su dicho, ¿no? Lo que hemos venido comentando, la debida diligencia, la no revictimización, también un tema que hemos venido haciendo referencia, y del interés superior de niños, niñas y adolescentes, como estos principios que habrán de ser rectores en nuestro actuar como servidoras y servidores públicos en la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia, y que tendrían que representar pues aquello que transversalice nuestro servicio y nuestra atención, ¿verdad? Que lo podamos identificar. Recuerdo mucho en una conferencia con una doctora que ya ha desarrollado un proyecto para el fomento del buen trato y de la crianza bien tratante en una entidad en Chile. Entonces le preguntábamos que cuál era, que si las acciones así muy, así, tenía el proyecto y se desprendían actividades y acciones, ¿no? Y entonces una persona le preguntaba si estas actividades estaban pensadas desde la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos. Entonces la doctora dio una respuesta que me encantó, y desde entonces la comparto cuando es posible, y ella dice: si tú tienes como base en una instancia, en una organización, en una institución, la perspectiva de género, el enfoque de derechos, con todas las variantes que esto implica, digo, los derechos diferenciados, digo, de niña, niños y todo, pero si tú partes, los tienes como base, tus acciones, o sea, van a integrar todos estos elementos. Es decir, si tú ya partes de la perspectiva y del enfoque, tu actuar ya va a llevar tanto explícito como implícito este enfoque y esta perspectiva, ¿no? Entonces, por eso estos principios rectores, si los tenemos como base, ¿no? Si hiciéramos un ejercicio donde, a ver, usted va a partir, esta es su base, y entonces, ¿cuál va a ser la manera de usted como servidor público en esta etapa, si es en una etapa de administración, de procuración de justicia, de primer respondiente, de atención temprana, de cualquier etapa, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta estos principios rectores. Y bueno, uno de ellos nos habla del enfoque diferencial interseccional, y que nos menciona que esta atención debe ser sensible al contexto
de las víctimas, ¿no? La existencia de grupos que tienen una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Debido a su edad, género, preferencia o orientación, ¿no? Inclusive condiciones de discapacidad o algunos otros que se podrían mencionar. La no criminalización como un principio rector, ¿sí? En el que lo que hemos venido reflexionando, que nuestro actuar como servidoras y servidoras no tendría por qué agravar el dolor, ni lo que las personas que han sido víctimas de violencia, las mujeres y las niñas, este, eh, es, pues tienen ya con esta experiencia, ¿no? Evitar en todo caso pues situaciones que discriminen, que estigmaticen, que juzguen, ¿no? Que etiqueten y pues sobre todo que vulneren en ese sentido, ¿no? El reconocimiento a la veracidad de su dicho como otro principio rector, ¿no? En el que se le reconozca y se les valide este dicho y que se entienda y se logre comprender incluso los momentos por los que transita una persona, una mujer, una niña que es expuesta a estas violencias, ¿no? Y muchas veces llegan a una etapa, y un poco mi experiencia en el ámbito pericial, pues es que llegan en una etapa y hacen una declaración, pero luego como el mismo impacto de la experiencia lleva a tener esta especie como de lagunas, de recuerdos a los que no se tiene acceso en ese momento, y entonces luego son oportunidades para, o llegaron a ser, en mi experiencia, oportunidades para algunas servidoras y servidores para cuestionar el dicho y la veracidad del mismo. Esto es tan preocupante, el tema del reconocimiento de la verdad del dicho de las víctimas, que en el caso de la violencia sexual en contra de niñas y de niños, uno de los elementos que habremos de tener en cuenta al momento de hacer un peritaje tiene que ver con el análisis de testimonio, con la credibilidad de testimonio, con el nivel de confiabilidad de su testimonio. Y esto que cuestionamos algunos peritos, algunas peritas, pero que el cuestionamiento no está en el proceso que tendremos que llevar, sino que nos da cuenta de un contexto, es decir, el nivel de incredulidad y de cuestionamiento es tal que tienes que integrar en tus metodologías estos elementos, ¿no? Para poder aportar aquellos elementos que den cuenta de el testimonio, cuenta con aquello que lo hace confiable. Digo, es muy lamentable decirlo, pero esa es nuestra realidad, ¿no? Y es algo con lo que trabajamos. La debida diligencia, y aquí pues tiene que ver con nuestras obligaciones, ¿no? Y nuestras responsabilidades, sobre todo aquello que habremos de integrar en nuestras respuestas, ¿no? Que sea eficaz, que sea oportuna, que sea responsable, con perspectiva de género, de derechos humanos, que esté enfocada a la prevención, que esté enfocada que la atención y la investigación y todas estas diligencias tengan como fin principal una reparación integral del daño. Y que dentro de la reparación integral, al menos un poco lo que yo he venido trabajando en otros espacios también con generadores de violencia, tiene como objetivo fundamental la garantía de la no repetición, ¿no? Es decir, que yo sienta un respaldo institucional, ¿no? Como víctima, de tal manera que me dé esa confianza y esa seguridad, que no quiere decir que por otras circunstancias yo pueda estar expuesto a una situación de violencia, pero que me dé esa confianza y esa certeza. El interés superior de niñas, niños y adolescentes, bueno, pues es un principio, ¿no? Que debe regir nuestra actuación, en el cual se pondera, ¿no? Las posibles repercusiones y se va en todo momento a colocar la salvaguarda de su interés y de sus garantías procesales. Y aquí reitero, coloquémoslo en la etapa y en el momento y en la instancia. Sé que estamos en el módulo básico
y habrá personas de distintas instituciones, servidores, servidores. Entonces, coloquémoslo, integrémoslo en el momento y en la etapa y en la instancia en la que nos encontremos. Estos habrán de ser principios rectores. Principios rectores para todas y todos los servidores, ¿no? Y que justamente en esta pregunta, sumando todos estos elementos, todos estos principios rectores, sí, todos estos pasos importantes sobre cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones como funcionariado, ante o primer respondiente para las mujeres y las niñas y adolescentes que han vivido violencia. ¿En qué favorece que nosotros llevemos estos principios rectores, que nosotros los tengamos como nuestra línea de trabajo? ¿En qué favorece en la atención a las víctimas y a las sobrevivientes? Sí, por supuesto, gracias, Gaby. Bueno, primero, como lo que hemos venido mencionando, pues favorece déjenme aquí, favorece justamente en que vamos a brindar una atención, un acompañamiento, un seguimiento, ¿no? Que tenga en cuenta las necesidades y las condiciones y los niveles de vulneración. Vamos a favorecer justamente un proceso de desvictimización, de generación de mecanismos de afrontamiento, de recursos, de deslegitimación, de reparación, de restauración, todo esto, o sea, todo este es el alcance que tiene y que favorecen estos elementos al momento de atender de servicio público a niñas, mujeres, adolescentes víctimas de violencia. Y quise integrar como esta diapositiva, ¿no? Que tiene que ver con necesidades básicas e inmediatas de las víctimas que requieren ser atendidas, ¿no? Coloquémonos como digo, desde donde estemos teniendo acceso a este ejercicio, coloquémonos por un momento, ¿no? En el lugar que brindamos el servicio y preguntémonos de qué manera hacemos para garantizar la seguridad de las víctimas como una necesidad básica e inmediata a ser atendida, ¿no? Como un requisito previo de intervención. ¿Sí? ¿Cómo generamos estas oportunidades de contar su testimonio, su experiencia en un ambiente que les proporcione confianza, seguridad, ¿no? Y lo necesario para hacerle frente, porque ya vienen de una situación compleja, ya vienen de una situación que genera, como lo hemos venido mencionando, pues una cantidad importante de manifestaciones, de efectos, y que generemos también desde como servidoras y servidores la oportunidad de que reciban una retroalimentación e información relevante para poder desarrollar estas estrategias de afrontamiento que les revitalice y que les oriente a la acción como una forma de poder recuperar, ¿no? Este control, esta autonomía, esta agencia para hacerle frente a los acontecimientos y a la propia vida, en el entendido que muchas de ellas, y esto es una realidad, eh, este, expresan la violencia directa a la que han estado expuestas, pero hay una serie, si nos regresamos al planteamiento de Galtung, hay una serie de violencias estructurales y simbólicas a las que también han estado expuestas, ¿no? Y que se suman a estas violencias y en muchos casos que tiene que ver con la marginación, con la discriminación, con una desigualdad sistémica y otras condiciones, ¿no? Que habremos de tener en cuenta. Y aquí, Alejandro, justo le digo, hemos mucho hablado de todos los nos, ¿no? Lo que no deberíamos estar haciendo, de las cosas que tienen un impacto negativo en nuestras usuarias, en las usuarias que están llegando a nuestros servicios, cualquiera que sea pero también será importante hablar de los sí, ¿no? ¿Qué cosas sí es importante que hagamos como funcionarias y funcionarios? En este sentido,
¿Qué habilidades específicas como funcionariado tendríamos que estar revisando y fortaleciendo nuestra persona, en nuestro ser funcionario, en nuestro ser persona también, para poder atender con mayor calidad y calidez a estas mujeres usuarias que están llegando a nuestros servicios? Claro, Gaby. Claro, sí. ¿Cuáles serían estas habilidades? ¿Qué habríamos de tener en cuenta, ¿no? Para revisar y fortalecernos como servidoras y servidores. Aquí yo hice una propuesta de la humanización como responsabilidad, ¿no? Un poco como sí, teniendo en cuenta lo que la norma nos establece como responsabilidades, pero esto como algo mucho más de base, ¿no? Sabemos, y esa ha sido, creo que la experiencia de muchas y de muchos, que en ocasiones la institución tiende a la deshumanización, ¿no? Tiende incluso desde el lugar en el que se coloca, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tendremos que transitar? Hacia la humanización como responsabilidad. ¿Y qué implicación o cuáles son aquellas acciones, qué es aquello que podríamos empezar a generar? Pues primero el establecimiento de contacto, es decir, el darle, lo hemos venido mencionando, ¿no? El darle un trato digno a la persona, ¿no? Que le permita recuperar este sentimiento, esta sensación, percibirse a sí misma como persona, y aquí tiene que ver desde cómo establezco este contacto, de qué manera me dirijo, cómo informo, cómo proporciono todo aquello necesario para que comprenda en qué momento se encuentra, qué implicaciones tiene el estar aquí, cuáles son los pasos que siguen, todo este establecimiento de contacto. Otro elemento que invitamos a considerar tiene que ver con la empatía. Yo leí hace unos días una definición que me encantó y que habla de la empatía no solamente como esta posibilidad de ponerme en el lugar de la otra persona, sino de empatarme con la otra persona, de colocarme al lado de la otra persona. Es como imaginémonos por un momento como servidoras y servidores que atendemos a estas víctimas y que llegan y que en lugar de decirle yo voy a estar por encima, yo voy a estar atrás, yo voy a estar enfrente, le dices yo voy a estar a un lado, ¿no? Yo voy a estar aquí a un lado tuyo, estoy acompañando en otro proceso a un hombre que es víctima, como lo establece la Ley General de Víctimas, víctima indirecta de feminicidio. Les comparto muy rápido esta experiencia. Hicimos un ejercicio donde primero estamos como en una etapa de desinstitucionalización. Fíjense nada más, yo he estado explorando esta categoría, ¿no? En algunas víctimas que primero habrán de entrar en una etapa de desinstitucionalización, ¿no? Por todo a lo que se han visto expuestas. Entonces hicimos un ejercicio en días pasados donde nos salimos del espacio cerrado terapéutico, ¿no? Y nos fuimos a un espacio abierto y entonces fue como a través de una caminata, ¿no? La propuesta. Y entonces lo que yo le decía a esta persona fue rescatando la misma persona como muchos elementos de la experiencia. Y entonces algo que me gustó mucho fue cuando llegamos al punto en el que lo que le representó este ejercicio fue el sentir que alguien iba caminando a su lado. El decir, me quedo con la experiencia de que alguien viene caminando a mi lado, ¿no? Frente a un camino que todavía me falta por recorrer y que tal vez, hablando terapéuticamente, yo no transitaré todos los caminos, pero el camino que me toque transitar con ella, ¿no? Va a ser a su lado, ¿no? Eso es algo como hasta bonito, se me hace muy sentido, ¿no? Y no es en su lugar, ¿no? Es solamente a su lado acompañando. Exactamente, acompañando, ¿no? La escucha como posición política, ¿verdad? Es decir, la escucha, la apertura, la validación. Por ahí leí hace algunos años una definición de escucha que dice que el escuchar da cuenta de una hospitalidad espiritual, ¿no? Es decir, esta posibilidad de escucharte, de validarte, de darnos este lugar, ¿no? Dice un autor que se llama Carlos Sica y tiene una propuesta por ahí
de todo el tema de la psicología social, de psicología social clínica. Y entonces él habla de una teoría de la identidad del yo al nosotros. Es decir, nuestra identidad construida a partir del nosotros. Y el acompañar como un elemento que humaniza la responsabilidad, el visibilizar, ¿no? Dice por ahí una doctora feminista que la conciencia es irreversible, ¿no? Entonces, la posibilidad de que las mismas víctimas puedan concientizarse, ¿no? Y puedan sentirse visibilizadas. Y esta otra propuesta de implicarse. Y he venido siguiendo a un autor, un psicólogo colombiano, psicólogo social, Edgar Barrero, y él hace una distinción entre la atención y la implicación, ¿no? Él dice que la atención nos coloca en una posición incluso por encima de la persona que está siendo atendida, ¿no? Y él dice, el implicarse me involucra. Y como servidoras y servidores públicos, yo soy parte en una o gran medida de la realidad de aquella persona a la que le estoy brindando mi servicio público. Oye, y esta última parte que mencionas de implicarse, digo, me hace mucho eco. Yo soy trabajadora social, y de pronto justo en este tipo de carreras o perfiles como el tuyo, como el mío, como quienes estamos en atención directa o en los servicios directos a personas, de pronto suele ser una parte del discurso de las carreras, ¿no? De cuando nos estamos formando, que nos dicen, no nos dicen no te impliques, más bien te dicen no te involucres, ¿no? No, pero tiene que ver con sepárate del otro porque pues tú no le vas a poder resolver la vida. Sin embargo, en implicarse, y así como lo fuiste comentando, y que viene incluso una de las primeras diapositivas que decías hace un rato, es dentro de toda esta violencia estructural y violencia cultural, pues al final siendo parte nosotros los funcionarios y los funcionarios públicos y las dependencias, siendo parte de las dependencias y de todo el sistema estatal y federal que estamos atendiendo o que estamos brindando servicios, pues finalmente sí, somos parte de esta realidad que ha permitido o que ha validado que se sigan dando estas situaciones de violencia hacia una mujer en su casa, una mujer con su pareja, una mujer con su familia o una mujer en la calle. Si bien yo como funcionaria no fui quien le violentó, probablemente desde las cosas que pudimos hacer como dependencias de gobierno, como parte de los servicios que brinda el Estado, sí podíamos tener acciones, políticas públicas que pudieran minimizar, que es parte de lo que se está tratando ahora también con todas estas cuestiones de las iniciativas Spotlight, el trabajo con los espacios seguros, las ciudades seguras, el poder reducir y minimizar estas situaciones que desde los contextos están permitiendo sí están permitiendo que sigan sucediendo estas situaciones de violencia. Y entiendo que desde ahí es el implicarme, es si bien yo no fui tu violentador directo, sí puedo hacer la diferencia en que sigas en esa situación o en que puedas tener una calidad de vida distinta y salir de esta situación de vulnerabilidad para empezar a hacerlo diferente o a tener una vida distinta lejos de esta situación de violencia específica que te trajo aquí. Totalmente, totalmente, Gaby. Y aquí yo haría una invitación en general a todas las servidoras y servidores, en particular a cada disciplina, psicólogas, psicólogos, abogadas, abogados, trabajadoras, trabajadores sociales, con juezas, jueces, agentes, policía, primer respondente, a todas y a todos. Yo les invitaría a que transitemos hacia la implicación. Necesitamos psicólogas y psicólogos que se impliquen, juezas y jueces que se impliquen, ministerios públicos que se impliquen, abogadas, abogados, trabajadoras, todo lo que hemos mencionado y lo que seguramente, y no quiero ser omiso, nos faltará por mencionar, pero que vivamos el servicio público como una posibilidad de implicarnos.
que las víctimas sientan que aunque yo transito por un momento con el primer respondiente, con el ministerio, con la Ministerio Público, con la jueza o el juez, con quien va a supervisar la medida, pero que pueda sentir que fue un recorrido, se me viene hasta una imagen, ¿no? Un recorrido donde hubo implicadas e implicados caminando, ¿no? Porque perseguimos un mismo fin. Así sea mi servicio, mi actuar, sea en una primera etapa y sea mínimo, ¿no? Yo soy parte de todo un conjunto, ¿no? Que puede tener como resultado esta reparación, y por eso propongo la humanización como responsabilidad. Y bueno, ¿cuáles serían, así a modo ya de conclusión, estamos casi cerrando, responsabilidades? ¿Cuáles serían nuestras responsabilidades como servidores y servidores públicos en la atención a la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes? Pues caminar, trascender de un proceso que revictimiza, invisibiliza, anula y refuerza y sostiene las violencias, a un proceso que nombra, que da voz, que representa, que integra, que restaura, que transforma y que repara, ¿no? Concluyendo en esta diapositiva, a un proceso como experiencia dignificante. Es decir, mi responsabilidad fundamental, y yo creo que esta sería la responsabilidad de todas y de todos los servidores públicos, habría de ser con la dignificación de la existencia humana. El día que nos propongamos y coloquemos como objetivo fundamental nuestro servicio público, la dignificación de la existencia humana en su conjunto, de la conservación de la vida en un término amplio, ¿no? Del acceso al bienestar, de la garantía de los derechos, creo que estaríamos pensando digo, yo sé que para algunas personas puede sonar utópico, pero hablando del mismo Eduardo Galeano, que no es de la cita de que la utopía está en el horizonte, porque es aquella que nos permite movernos, pero sí pensar, vivir, sentir y construir desde la responsabilidad como servidoras y servidores estas posibilidades, ¿no? Y bueno, por último, compartirles este relato, esta propuesta de Eduardo Galeano, que lleva por título Indicios, y que es sobre todo una invitación, ¿no? ¿Y qué nos dice Eduardo Galeano en esta propuesta? No se sabe, digo, es una invitación, incluso yo les invitaría a que quienes lo escuchen, lo lean, tratemos de colocarnos por un momento como en el escenario de lo que se nos plantea. No se sabe si ocurrió hace siglos o hace un rato o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino que tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro. La mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró su hacha que se había caído por ahí, y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía en nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. Esto nos lo plantea Eduardo Galeano, y elaboramos en conjunto, Gaby y un servidor, unas preguntas en relación a este relato. Como servidora y servidor público, ¿en qué lugar te colocarías? Si fueses el leñador o la leñadora y las víctimas son el vecino, ¿qué lugar representa la hacha? Es decir, si tú eres el leñador y no tienes esta hacha, pensando, inclusive nos respondíamos en una reflexión, Gaby y yo, que el hacha representa los principios rectores. Si yo no tengo esos principios rectores y soy el leñador y el vecino y las víctimas están representadas por el vecino, ¿qué es lo que voy a ver? ¿No? Y no solamente qué es lo que voy a ver, sino
de qué manera voy a actuar hacia esta persona. Pero también una reflexión a la que invitamos y que nos gustaría dejarles, que si tú fueses el vecino y este leñador representa a las personas que han de garantizar las condiciones para generar un servicio público óptimo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando no se tiene y no se cuenta con las perspectivas y los enfoques? Hablando a nivel de estructura institucional, de política institucional, de recursos institucionales para poder brindar este servicio público desde la responsabilidad humanizado y desde el compromiso. Esto lo dejamos para la reflexión. No sé, Gaby, si tú quisieras agregar alguna reflexión en esta última parte. Muchas gracias, Alejandro. Más que nada, justo seguir preguntándonos y seguir identificándonos como una parte importante de esta estructura y de este equipo. Yo más que una estructura diría de este equipo que en conjunto podemos apoyar y dar respuestas a estas usuarias, a estas mujeres, a estas niñas, a estas personas que llegan a nuestros servicios y que finalmente es sí esta necesidad de poder seguirnos capacitando y formando, pero además también de irnos revisando hacia el interior y de poder identificar en equipo junto con nuestros compañeros del mismo trabajo, de la misma institución y también con nuestros compañeros de otras dependencias que quizá en este momento no conocemos, pero el no conocernos no significa que no estemos en el mismo equipo. Sí, estamos en todo este equipo enorme que como primeros respondientes y como paquete de servicios esenciales para estas mujeres y niñas que han vivido violencia, ¿qué requerimos hacer? ¿En dónde necesitamos poner el dedo? ¿Dónde tenemos que empezar a reflexionar con nuestros jefes, coordinadores, compañeros, para decir, nos está haciendo falta esto y es importante que también lo pongamos sobre la mesa? Y recordando también, Alejandro, uno de los ejemplos que decías hace un momento, que es, ¿qué pasaría si esta víctima, esta sobreviviente fuese yo? Yo que en este momento soy funcionaria o funcionario, si fuera yo, si fuera mi hermano, mi hermana, mi hija, mi compañera de trabajo, mi vecina, ¿qué tendríamos que hacer para no pensar incluso desde aquí? Es mejor no voy, es mejor si voy. ¿Qué necesito hacer ahora para que si llegara el momento yo pueda decir, mejor si voy porque sé que ahí voy a encontrar una atención de calidez, voy a encontrar personas que se implican, voy a encontrar personas que realmente se interesan porque nuestra vida en común, en comunidad, sea distinta y ese distinto sea mejor, ¿no? Creo que tendríamos que seguir trabajando hacia allá y es parte también del trabajo con esta capacitación, que no solo nos quedemos en la parte teórica o técnica, quizá de esa ya tuvimos mucho, es empezar a implicarnos en nuestro trabajo personal y en nuestras habilidades como personas. Yo, Totalmente. yo te agradezco mucho, Ale. Quiero hacer solo una pequeña pausa, si me permites aquí. Listo. Después de nuestra pequeña pausa, pues agradecerte mucho, Alejandro, por tu participación, por sumar a esta capacitación y a esta experiencia de trabajo en conjunto, por las reflexiones que nos fuiste dando y pues bueno, dejamos aquí más bien tus datos de contacto por si alguna o alguno de nuestros compañeros de quienes están tomando este curso desean contactarte, están aquí sus correos electrónicos, está también un teléfono con extensión y también Alejandro se encuentra en Facebook como Alejandro Andiano. Si ustedes desean más información, poder asesorarse con Alejandro, algo de capacitación, etcétera, pues aquí están sus datos para que le puedan contactar. Gran ventaja, Alejandro, igual que la gran mayoría de los expertos y las expertas que están participando en este curso y en estos videos, son están en el estado, están en Chihuahua, están en Ciudad Juárez, y entonces pues los tienen bien cerquita, aprovechenlos. Muchísimas gracias, Alejandro, y pues bueno, por ahora nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gaby. Un gusto poder compartir e incluso poder vivir este tema justamente como parte de nuestra responsabilidad, ¿no? En el caso del lugar en el que me encuentro en este momento, pues como una responsabilidad como servidor público poder ser parte de estos espacios. Exacto, pues muchas gracias, Ale. Y voy a parar la grabación por ahora. Gracias.